Si el sujeto popular no es protagonista, no es el que participa, no es el que toma decisiones, no es el que organiza la economía, no es el que está efectivamente controlando la propiedad del proceso económico, si no es ese sujeto popular, no vamos a tener una transición al socialismo a corto plazo. Nosotros creemos que para llegar al socialismo tenemos una barrera adelante. La primera es que tenemos que construir el poder popular socialista para que podamos llegar al socialismo. Cuando yo fui incorporado a la lucha revolucionaria, bastante muchacho, ahí nosotros escuchábamos quién era la clase que iba a hacer la revolución. Y era el proletariado, la clase obrera, unido al campesino, por supuesto. Eso eran las clases motrices de la revolución. Y el motor de la revolución era la clase obrera. Ok, pero hoy en día podemos nosotros decir lo mismo que decíamos en ese entonces. Nosotros creemos que el nuevo sujeto histórico de esta revolución bolivariana es el pueblo. Y cuando digo el pueblo, porque no podemos hablar que la revolución bolivariana es obrera. No podemos hablar porque nosotros somos un movimiento campesino que es una revolución campesina. No podemos hablar que es una revolución feminista. ¿Sí? No podemos hablar que es una revolución clasista en el sentido de que, bueno, es una clase social que sostiene la revolución. Existe la lucha de clase en la revolución y creemos que hay que radicalizar la lucha de clase. Pero esta revolución, lamentablemente, para los que no les gusta, pues, es lamentable. Para nosotros, gracias a Dios que es así, pues, hay una diversidad en esta revolución y en la construcción de este socialismo que algunos teóricos, ¿sí?, algunos filósofos, no han querido comprender así. Y siguen enfrascados en viejas teorías marxistas de que son los trabajadores, los obreros. No, nosotros creemos que son todos. O sea, en esta época más que de clase obrera, la centralidad de la clase obrera, la centralidad de los campesinos, la centralidad de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, de las mujeres o del barrio, por ejemplo, de los pobladores en los barrios, es básicamente la articulación de este conjunto de actores y movimientos populares y sociales en un sujeto popular antagónico al capital, a la lógica del capital. Ser explotado ya no es un privilegio solamente de la clase obrera, sino que el concepto de obrero ya es un concepto más amplio. Entonces, el sujeto social de la revolución socialista, ya se corresponde ahora con otra realidad. ¿De qué hablamos? Del funcionariado, hablamos de, digamos, de los trabajadores que trabajan para, valga la redundancia, para el Estado. Cuando hablamos de trabajadores y hablamos de los buhoneros, ¿cuáles son más? ¿Los buhoneros o los trabajadores, digamos, de la fábrica, que es lo que uno tiene como, digamos, de la industria textil o de la industria automovilística? Cuando hablamos de los campesinos, por ejemplo, ¿cuántos campesinos hay en Venezuela? O sea, ¿cuál es el peso que tiene el campesinado en relación con el conjunto de los trabajadores en Venezuela? ¿Quiénes están más sólidamente, digamos, cohesionados? Cuando hablamos, por ejemplo, de trabajadores en los espacios urbanos de Venezuela, que son la inmensa mayoría, como todos sabemos, entonces los motorizados no son un sujeto político. Pero ¿y lo que hicieron el 13 de abril? El 13 de abril resurge o insurge, más bien, una verdadera expresión de sujeto histórico, pero no con completa conciencia de que es sujeto. Luego, durante los 3 meses del paro patronal, yo creo que es allí donde verdaderamente, aunque es menos espectacular que el 11, 12 y 13 de abril, es de mayor asentamiento del significado del papel del sujeto social de la revolución. No es que allí está el sujeto, no. El sujeto se viene formando, ¿verdad? Y en su formación hay factores objetivos y factores subjetivos, ¿no? Esa condición de pueblo necesitado, de pueblo que va poco a poco retomando la satisfacción de sus necesidades, es lo que lo hace un sujeto objetivo, ¿no? Ahora, el sujeto con conciencia, que ese es otro tema,
Y ese es un tema, coño, que en este momento es el tema de la discusión. Los jóvenes de los barrios cuentan con un gran potencial de transformar las cosas que no cuenta cualquier otro sujeto que esté como más sometidos a prácticas de institucionalización, más prácticas de disciplinamiento, etcétera. Digamos que aunque para muchos sean un problema, nosotros o yo los veo como los sujetos que van a dar saltos en la manera como se viene haciendo la política. Es como el constante descarte de sujetos que tienen una potencialidad política impresionante y que sin embargo no son tomados en cuenta. No solamente no son tomados en cuenta, sino que son invisibilizados permanentemente, son criminalizados. Y yo creo que al contrario, o sea, hay una multiplicidad de sujetos, o sea, el chavismo es plural y diverso. Eso no es una consigna del Foro Social Mundial, eso no es una, digamos, no es una cosa que suena chévere y linda nada más. No, es que el chavismo es así. O sea, el chavismo es más que de un sujeto central de la revolución. Yo hablaría de una multiplicidad de sujetos que eventualmente en los momentos de resoluciones políticas se alían y luchan en conjunto. Yo lo que creo que hay que avanzar hacia una manera de concebir la construcción de la política que articule ese conjunto de sujetos y no los excluya como sucede ahorita. Entonces los grupos cuyas culturas fueron negadas, excluidas, sometidas, segregadas por mecanismos raciales, también son sujetos fundamentales de un proceso de transformación. Igual los sectores medios, sobre todo los sectores medios que están comprometidos efectivamente no en la reproducción de la pequeña propiedad mercantil o la pequeña propiedad o la pequeña burguesía, sino aquellos sectores medios que junto con los intelectuales, el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres, por ejemplo, pueden ir conformando lo que actualmente se llama el sujeto popular. Yo creo que el sujeto social es el pueblo, y nosotros podemos definir al pueblo como todo aquel que está involucrado en la creación de riqueza social que es apropiada por sectores privados. Porque nosotros podemos decir que el sujeto social es todo aquel que se enfrenta a la privatización de todas las formas de vida de la sociedad. Mira, por ejemplo, yo creo que el socialismo en Venezuela o el socialismo del que nosotros hablamos en Venezuela tiene muchísima relación con el socialismo del que hablaba el mismo Fidel Castro al comienzo de la Revolución Cubana, que era un Fidel Castro que reivindicaba, por ejemplo, la figura del pueblo como el sujeto central de la revolución. Y entonces en esa figura pueblo, digamos, caben, no es un comodín donde puede caber cualquier cosa, sino que era un concepto en el que Fidel Castro, en tanto líder de la revolución, lograba como incluir a todos los explotados, a todos los marginados, a todos los excluidos, a todos los que padecían el poder ejercido como dominación. Si algo nos asemeja a la revolución cubana, yo diría que es la identificación de ese sujeto. Sin embargo, lo que veo es que una vez que se abre esta posibilidad para que estos sujetos hablan, digan, participan, propongan, no existe todavía como la confianza para creer, apoyar y potenciar como las formas de participación o las propuestas propias que tenga esta gente para transformar las cosas y para hacer cosas. Pues que creo que todavía no se confía lo suficientemente en estos sujetos como para que estos sean realmente actores de la política, pues digamos. Si estos sujetos no intervienen en las definiciones y significados de lo que es el socialismo entonces como que cae del cielo, es como una cartilla y la gente lo va a interpretar y lo va a sentir como algo impuesto. Y la idea no es que sea impuesto, sino que la idea es que sea construido, obviamente reconociendo que hay una tradición de lucha, una memoria histórica y hay unas reflexiones que no hay que descartar, pero lo importante es que la gente sienta que hay una posibilidad de una forma de organizar la economía, la sociedad, la política, la cultura, distinta a la forma como la organiza el capital. Y que esa forma es mejor, es superior y además deja atrás al capital. Nosotros estamos convencidos que el sujeto histórico de esta revolución bolivariana no se puede decir que es uno. Todo. Si todos
construimos una plataforma de lucha junto al comandante Chávez, si nosotros logramos articular el movimiento popular directamente con el comandante Chávez, como decimos en el llano, otro gallo cantará.